Por favor, nuevamente. Ok, bueno, siguiendo, tenemos ahorita un simposio donde la idea es un simposio en conjunto con nuestra filial internacional. La idea es que nuestra filial internacional, compuesta por cardiólogos, no solamente venezolanos, sino cardiólogos que hacen vida de otras nacionalidades, que hacen vida en el exterior, pues sean una cantera para nosotros de conocimientos y que estén presentes en todos nuestros eventos. La creación de la filial internacional ha sido verdaderamente un logro de esfuerzo. ¿Por qué de esfuerzo? Porque, bueno, tienes que contactarlos, conseguir las personas adecuadas, las voluntades, ubicar dónde están. Y la experiencia y lo que hemos obtenido es que todo el mundo verdaderamente nos ha respondido, pero con una afinidad fuera de este mundo. Lo importante que a veces es estar fuera, pero tener un nexo con alguien, con Venezuela. Entonces, voy a compartir este hermoso simposio con la doctora Ingrid Márquez, el doctor Vicente Finisola Flores y el doctor José Miguel Torres. Van a estar conmigo en la coordinación. Disfruten este simposio, unos temas emergentes, como su nombre lo dice, un simposio de innovación. Y le voy a dar entonces la palabra a la primera conferencista que la va a presentar, la doctora Ingrid Márquez. Adelante, Ingrid. Gracias. Gracias a todos por continuar acá en esta hermosa actividad, como lo es el Congreso Venezolano de Cardiología. En esta ocasión tenemos el honor, por parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología, presentarles a la doctora Mercedes Mestre. La doctora Mercedes Mestre, si les digo todo su currículo, bueno, no terminamos acá en el día de hoy. La doctora Mercedes Mestre es investigadora titular del IBID, el Centro de Investigaciones Científicas de Venezuela. Es biólogo y se encarga de realizar la coordinación de los posgrados de inmunología a nivel igualmente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es una de las personas que tiene mayores publicaciones, más de 50, en el componente genético e inmunológico en Venezuela, con muchas publicaciones a nivel internacional. Con ustedes, la doctora Mercedes Mestre. Ella les va a hablar lo general con respecto a las cardiopatías y su componente genético. ¿Dónde estamos? Buen día. Muchas gracias a la sociedad por la invitación. Voy a hablar de una charla totalmente diferente a lo que han escuchado, creo, en estos días. Hablaré un poco sobre una visión general del diagnóstico genético de las cardiopatías. Cuando hablamos de diagnóstico genético, nos referimos a identificar variantes en la secuencia del ADN, es decir, vamos a detectar mutaciones, puntuación, en este caso puntuales, e incluso podemos detectar variantes estructurales. Para ello se han desarrollado distintos métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Se han diseñado diferentes estrategias que utilizan la PCR como base para determinar esas alteraciones en la secuencia del ADN. Además, se han diseñado nuevas estrategias que buscan identificar estas variantes con una mayor precisión. Entre ellas está la secuenciación Sanger y la secuenciación de próxima generación o secuenciación masiva llamada NGS. En la secuenciación Sanger necesitamos amplificar ese gen, esa región cromosómica de interés para posteriormente realizar un análisis en geles de electroforesis. Y luego tenemos recientemente la creación de la secuenciación de próxima generación, en donde a partir de una muestra de sangre o de saliva podemos extraer ese ADN y analizarlo, secuenciarlo, sin necesidad de realizar una reacción en cadena de la polimerasa. En la secuenciación de próxima generación se toma esa muestra de sangre, se extrae ese ADN, se fragmenta, se enriquece,
se secuencia en paralelo y posteriormente se realiza un alineamiento y se va a comparar con esa secuencia de ADN de referencia, con la finalidad de detectar variantes o mutaciones puntuales, así como también variaciones en el número de copias de ese gen. Y de esta manera poder establecer cuáles son esas variantes que están asociadas con la patogenicidad. La secuenciación de próxima generación es utilizada tanto con fines de investigación como con fines diagnósticos. Con fines de investigación, a través de esta estrategia, se puede analizar el genoma completo, es decir, podemos analizar el 100% de la información genética. Con fines diagnósticos se han desarrollado dos estrategias, la estrategia del exoma y la estrategia del panel de genes. Cuando hablamos de exoma, nos estamos refiriendo a la secuenciación de la región del gen que codifica para las proteínas, es decir, los exones. Entonces, con el exoma podemos analizar el 1 al 2% del genoma total de un individuo. Luego tenemos el panel de genes, en donde analizamos genes target o genes candidato, permitiéndonos analizar un 0.05% del genoma. Fíjense, en las cardiopatías que tienen un alto componente genético se han desarrollado paneles que nos permiten secuenciar varios genes y de esta manera realizar el diagnóstico de una cardiopatía con alto componente genético. Entre ellas tenemos las miocardiopatías hereditarias, que son enfermedades del músculo cardíaco. Se ha establecido un panel de 83 genes asociados con formas hereditarias de esta enfermedad. Fíjense que acá tenemos el total de 83 genes que se pueden secuenciar de manera simultánea y dependiendo dónde se encuentra esa mutación, podemos identificar el tipo de miocardiopatía. Acá señalo en verde, por ejemplo, si las alteraciones están en estos genes, podemos entonces realizar el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. No solamente nos permite realizar el diagnóstico de estas miocardiopatías hereditarias, sino que también podemos detectar marcadores de pronóstico que nos permite un mejor manejo clínico del paciente e incluso se puede realizar un cribado familiar, es decir, identificar quiénes son susceptibles a desarrollar estas cardiopatías. Y esto permite entonces establecer consultas de asesoramiento genético. Luego tenemos otras patologías también con una base genética, como son las enfermedades aórticas. Entonces se ha desarrollado un panel que permite secuenciar un total de 30 genes por secuenciación masiva. Fíjense que si la alteración o esa mutación está en el gen que codifica para la proteína fibrilina, entonces estamos en presencia del síndrome de Marfan. Entonces fíjense, dependiendo de dónde está localizada esa mutación, podemos identificar cuál es la enfermedad aórtica que padece ese individuo. Luego tenemos las canalopatías cardíacas hereditarias, que son enfermedades eléctricas primarias del corazón, en donde se ve afectados los canales iónicos. Fíjense, en el caso del síndrome de Brugada, se ha desarrollado una metodología que consiste en secuenciar de manera masiva el gen que codifica para la subunidad alfa del canal cardíaco de sodio. Luego tenemos también, por ejemplo, el caso del síndrome de QT corto, en donde se analizan 4 genes de manera simultánea. En el síndrome de QT largo, un total de 10 genes, y en la taquicardia ventricular, un total de 7 genes. Entonces, fíjense, la detección de esas mutaciones puntuales nos permite entonces diagnosticar una canalopatía cardíaca hereditaria. Luego tenemos las cardiopatías congénitas, que son defectos o anomalías en la estructura del corazón que están presentes desde el nacimiento. Se ha desarrollado un panel que permite analizar 44 genes que están asociados con cardiopatías congénitas, tanto aisladas como sindrómicas. Es importante también resaltar que hay otras enfermedades que son metabólicas, pero que afectan el corazón. Entre ellas tenemos la enfermedad de Fabry, que es un trastorno lisosomal que puede causar cardiomiopatía hipertróficas, arritmia y valvulopatías.
Esta patología se caracteriza por alteraciones en la expresión de la enzima alfa-galactosidasa A. Puede estar presente pero en bajas concentraciones, puede estar presente y sea disfuncional o simplemente está ausente. Entonces lo que se realiza en principio es un estudio bioquímico a través de cromatografías, a través de espectrometría o se hacen análisis fluorométricos. Pero una estrategia mucho más rápida sería realizar el análisis de la secuencia del gen que codifica para esta enzima alfa-galactosidasa. Es importante realizar este diagnóstico, ya que esta puede conllevar a complicaciones potencialmente graves como afectación renal, cardíaca e incluso causar accidentes cerebrovasculares. Otra enfermedad metabólica que afecta al corazón es la amiloidosis hereditaria, que es un grupo de trastornos donde las proteínas anómalas se van a depositar en distintos tejidos, incluyendo el corazón, causando la cardiomiopatía. En este caso de la amiloidosis, lo primero que se realiza es determinar si la proteína asociada, que es la proteína transtiretina, se encuentra estructuralmente cambiada. Hay un cambio conformacional. Si esa proteína tiene un cambio estructural, se procede entonces a secuenciar el gen que la codifica. Se puede realizar una secuenciación de próxima generación, que son las más profundas, o simplemente una secuenciación Sanger en sitios específicos donde se encuentra la mutación. Otra enfermedad metabólica que afecta al corazón son las glucogenosis, que es la acumulación de glucógeno en el músculo cardíaco debido a deficiencias enzimáticas. Un ejemplo de ello es la glucogenosis tipo 2, que se asocia con mutaciones en el gen que codifica para la enzima alfa-glucosidasa ácida. Sí, aquí tenemos un panel de un total de 28 genes relacionados con enfermedades en donde hay un almacenamiento de glucógeno, y si las alteraciones están localizadas en el gen que codifica para la enzima alfa-glucosidasa ácida, estamos entonces en presencia de la glucogenosis tipo 2. ¿Qué tenemos en Venezuela? Fíjense, en Venezuela contamos con distintos equipos que nos permiten realizar la secuenciación masiva o secuenciación NGS. Contamos con equipos como el MySeq, tanto en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas como en el Instituto Nacional de Higiene. Contamos con un iSeq también en el IBIC. Tenemos el Ion Torrent en IDEA, y en Barquisimeto cuentan con un dispositivo que es lo más moderno, que es el que nos conocemos con el nombre de Nanopore. A nivel comercial se han desarrollado distintos paneles que nos permiten realizar esa secuenciación masiva de estos genes. Entre ellos tenemos el de Illumina, que incluye, fíjense, se puede analizar un total de 404 genes que están relacionados con enfermedades cardiovasculares que tienen un alto componente genético, es decir, que son hereditarias. Este estuche, fíjense, nos permite analizar en un individuo un total de 404 genes que nos va a permitir entonces detectar cuál es su patología, en este caso genética. Hay otros paneles mucho más pequeños. Este, por ejemplo, incluye 83 genes y nos permite entonces analizar 40 enfermedades de gran importancia médica desde el punto de vista de las cardiopatías. ¿Qué laboratorios pudiesen llevar a cabo este tipo de estudios? Fíjense, en el caso del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, contamos con la Unidad de Estudios Genéticos y Forenses, donde contamos con estos dos equipos de Illumina. Tenemos el Instituto de Higiene. Hay un laboratorio actualmente en Maracaibo que se llama Core Lab, que realizan principalmente, esta secuenciación masiva o NGS. Tenemos Biosec, donde se realiza lo que llamamos secuenciación Sanger, y hay dos laboratorios acá que son Genomic Latam y también el laboratorio Immuno 21. Ellos en sí no realizan NGS, sin embargo, ellos tienen convenios, por ejemplo, Genomics con Illumina y también con Mendelic en Brasil. Entonces, las muestras pueden ser enviadas a través de ellos para hacer ese tipo de análisis. En el caso del laboratorio Immuno 21, ellos tienen convenio con Mayo Clinic y con Quest,
en donde ellos pueden realizar el envío de la muestra y ellos analizar estos paneles que les nombré anteriormente. Entonces, en nuestro país, si bien contamos con la infraestructura, contamos con equipos, incluso tenemos los profesionales que realizamos secuenciación masiva, contamos también con los bioinformáticos. Y hoy, bueno, ayer en estos meses, estamos cumpliendo ya 25 años del primer borrador del genoma humano. Y como dice este doctor, el ADN todavía guarda. Por su atención, muchas gracias. Esta presentación, para mí, permítame hacer un comentario de la misma. Es muy importante porque cada vez que biólogos moleculares, genetistas, nos han engalanado con sus exposiciones, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una duda, bueno, pero ajá, está bien, la miosis hipertrófica, la amiloidosis, tenemos las imágenes, pero ¿qué vamos a hacer aquí en Venezuela? Entonces, para mí fue muy importante recordar esto. Esto va a estar en nuestro canal YouTube, en la sociedad. Recordar esto para saber que cuando nosotros tenemos la sospecha de una canaliculopatía, de una miocardiopatía hipertrófica, de una amiloidosis, etcétera, etcétera, nosotros tenemos dónde recurrir. Lo que hay es que saberlo. ¿Ok? Entonces ahora, pendiente Ariana, voy a presentar nuestra próxima expositora. Un lujo para nosotros, como todos los expositores de hoy, es la doctora Luisa Madroñero Weidman. La doctora Luisa Madroñero es un cardiólogo pediátrico con amplios conocimientos en el área de genética aplicada a las enfermedades cardiovasculares. La doctora se formó como cardiólogo pediátrico en Texas y su doctorado en el área de biología molecular y genética cardiovascular lo hizo en Missouri. La doctora, ahora que veo al doctor Sanabria aquí, tiene unas actividades muy especiales porque no solamente trabaja en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades a nivel de los niños, sino que tiene unos amplios trabajos en Ghana, en muchísimas regiones de África, es decir, es una verdadera cardióloga itinerante con un trabajo brillante que la ha hecho tan relevante en su área. Admiro mucho a la doctora Luisa. La doctora Luisa, entonces ¿tenemos ya la presentación? Sí, entonces la doctora Luisa nos va a hablar del tratamiento actual de los pacientes con síndrome de válvula, con síndrome de Marfan y válvula aórtica bicúspide. Un enfoque 2025 que no dudo que para ustedes sea muy novedoso y por eso lo traemos aquí. Vamos adelante, doctora Luisa. Y vamos a hablar sobre las limitaciones de cirugía con los pacientes que tienen el síndrome de Marfan y los pacientes que tienen la válvula bicúspide de la vida. El síndrome de Marfan es común y nosotros sabemos que vamos a aprender cómo diagnosticar los pacientes con el síndrome de Marfan por los criterios de evidencia. La mayoría de las veces podemos diagnosticar los pacientes con el síndrome de Marfan, lo tienen familiares con esta enfermedad y también cuando tienen problemas de vista y de irritación de la vista. Hay veces que no hay evidencia del síndrome y en la mayoría de los casos se puede diagnosticar con cualidades físicas. En el 2010 cambiaron la forma como diagnosticar ese síndrome con el criterio de evidencia. Los pacientes que tienen el síndrome de Marfan
pueden tener los dedos largos y pueden lucir altos y delgados. También puede tener el pecho hundido o si no, el pecho salido. Y lo más importante es saber cómo cuidar a esos pacientes, porque cuando hay dilatación y cuando hay un aneurisma de la aorta, los pacientes pueden tener riesgo de fallecimiento. Es importante que una vez que sabemos que esos pacientes tienen esta enfermedad, que ellos se vean con mucha frecuencia en la clínica. A veces los niños que tienen ese síndrome pueden ser manejados con medicina y hay estudios que muestran que ellos pueden recibir bloqueadores beta o antagonistas de los receptores, angiotensina, y tiene el mismo efecto en los pacientes. Cuando el paciente tiene una dilatación de la aorta que mide más de 5 centímetros o cuando la dilatación es más rápida y severa y también puede ser vista con reflujo de la aorta, estos pacientes pueden tener cirugía y también los pacientes que quieren estar esperando. A veces se indica la cirugía cuando la aorta mide 4 centímetros. Quiero que revisemos un caso de un paciente joven que ha tenido el síndrome de Marfan desde pequeño. Se ha visto con dilatación de la aorta. Él también tenía escoliosis y también tenía el pecho hundido. Con el tiempo, su mamá se dio cuenta que él estaba más cansado con ejercicio y también eso fue asociado con reflujo de la válvula de la aorta. Y como él tenía dilatación de la aorta y tenía reflujo severo de la válvula, esto fue indicación para él tener cirugía. Como podemos ver en este ecocardiograma, él tiene reflujo severo de la válvula de la aorta. Y como podemos ver con el cardiac MRI, uno se da cuenta de la escoliosis que tuvo el paciente y también uno se puede dar cuenta de cómo estaba el pecho. Y cuando vemos este cardiac MRI antes que él tuvo la cirugía, podemos ver con estas fotos que la válvula de la aorta está afectada porque tiene insuficiencia y también la aorta ascendente está dilatada. Una vez que él tuvo la cirugía, se puede ver que el corazón trabaja bien y se puede ver que casi no se observa reflujo de la válvula de la aorta. Y después que él tuvo la cirugía, él seguía con medicamentos, especialmente con Losartan. Otra cosa que queremos que pudiéramos discutir es repasar lo que se observa en la válvula de la aorta bicúspide. Es un defecto congénito del corazón que se ve con mucha presencia. A veces hay 2% de la población que puede tener esto. Y estos pacientes, por lo normal, no tienen síntomas, pero a veces uno encuentra que ellos tengan la válvula bicúspide porque se oye un soplo durante un examen físico o porque tienen familiares con este defecto. Pero uno tener la válvula bicúspide puede tener un riesgo de complicaciones como estenosis de la válvula, insuficiencia, endocarditis y también dilatación de la aorta. Y estos pacientes a veces necesitan cirugía antes que sean adultos. Una cosa que vemos en los pacientes jóvenes es que ellos se ven anualmente y a veces tenemos que atenderlos por la asociación de tensión alta. Y aunque esos pacientes pueden tener riesgo de endocarditis, realmente no recomendamos que ellos se tomen antibióticos antes de procedimientos como limpiarse los dientes.
Una cosa que nos damos cuenta es que cuando tenemos la observación que un paciente tiene la válvula bicúspide, tenemos que también examinar los hermanos y los padres del paciente. Como vemos en esta foto, la válvula bicúspide ocurre porque dos de las tres partes de la válvula están conectadas. Eso también es otra foto en cómo luce la válvula de la aorta bicúspide. Y como podemos ver, estos pacientes con el tiempo pueden tener riesgo de estenosis de la válvula, insuficiencia y también una cosa que puede ser bien peligrosa es dilatación de la aorta ascendente. Una cosa que nos ayuda mucho en observar esos pacientes es tener otros estudios, además de los ecocardiogramas. Y esto es un ejemplo de un CT que se puede ver que aquí está la aorta ascendente y también la aorta descendente, y uno puede ver que hay dilatación de la aorta ascendente. Quiero que repasemos un caso de un muchacho joven que yo he visto en mi clínica por varios años. Y cuando él cumplió 16 años de edad, yo estaba preocupada que él tenía dilatación de la aorta ascendente severa. Y también podemos ver que el ecocardiograma podía mostrar que la aorta ascendente medía más de 5 centímetros y esto se confirmó con un cardiac MRI. Y como el paciente tenía la presencia de una válvula bicúspide con insuficiencia y dilatación severa de la aorta ascendente, a él hicieron cirugía para reemplazar la aorta ascendente y también reparar la válvula. Podemos ahora ver este ecocardiograma del paciente antes de la cirugía. Aquí se ve el aurículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Aquí se ve la válvula de la aorta que se ve gruesa y también dilatación de la aorta ascendente. Y aquí podemos ver que esa válvula de la aorta es insuficiencia. Y podemos ver que él tenía estenosis de la válvula. Y también con este ecocardiograma pudiéramos ver que con el tiempo él tenía dilatación de la aorta. Y yo estaba preocupada por este paciente porque él quería perder peso con las certezas. Y sobre el año que yo lo estaba viendo, la aorta ascendente se dilató en más de medio centímetro. Cuando yo discutí este caso con mis cirujanos, recomendábamos que él tuviera un cardiac MRI. Aquí se puede ver que hay función normal del ventrículo izquierdo. También se ve grueso el ventrículo izquierdo. Uno ve que la válvula se ve un poco insuficiente y también se ve dilatación de la aorta ascendente. En esta imagen se puede ver cómo se ve dilatada la aorta ascendente. A él le fue muy bien con cirugía, él no tuvo ninguna complicación y se puede ver que después de reparar la válvula de la aorta, él tenía un poco de insuficiencia, pero esa válvula trabajaba bien. Y en esta imagen se puede ver que la válvula se ve que está trabajando bien y también uno se puede dar cuenta que la aorta ascendente no luce tan dilatada como se veía antes de la cirugía. En esta foto podemos reemplazar la aorta en cuestión del marfan cuando tiene más de 5 centímetros y también cuando uno ve pacientes con la válvula de la aorta bicúspide que tiene insuficiencia, que normalmente recomendamos que esa parte de la aorta ascendente se reemplace cuando llega a los 5 centímetros. Para mí fue un placer hablar con ustedes sobre indicaciones de cirugía en el centro de Marfan. En el paciente que discutimos, vimos que él tuvo cirugía porque tenía una insuficiencia severa de la aorta. Y también con el paciente que vimos con la válvula bicúspide, la indicación de cirugía para él era que él tenía la aorta ascendente
dilatada más de 5 centímetros, y a él le fue bien una vez que entró a ser el mayor descendente y le repararon la válvula. Para nosotros, en la clínica pediatría, vemos con mucha frecuencia los pacientes con válvula de aorta bicuspide, y normalmente vemos a estos pacientes una vez al año, y los pacientes con el síndrome de Marfan normalmente nos vemos cada 6 meses con ecocardiogramas, y una vez que vemos que ellos están madurando y van a trasladar su vida a cardiología de médicos adultos, normalmente hacemos un cardiac MRI o un cardiac CT para ver cómo luce la aorta ascendente, y la mayoría de las veces es ideal para nosotros hacer esa cirugía cuando son jóvenes y están debajo de nuestro cuidado. Y si tienen algunas preguntas, para mí fue un placer hablar con ustedes. Ha sido para mí un honor visitar con ustedes y hablar de 2 casos clínicos que yo veo con mucha frecuencia en relación del síndrome de Marfan y también el cuidado con el paciente de la aórtica bicuspide. Gracias. Ahorita seguimos con la presentación de Larry. Sí, doctor. Bueno, está, creo que no está conectada la doctora. Sí, sí está conectada. Sí, no, pero creo que la doctora está conectada, ¿verdad? Muchas gracias a la doctora Luisa Madroñero por tan excelente presentación. Y bueno, creo que al final va a ser el round de preguntas, ¿correcto? Seguimos con la conferencia. Perfecto. Bueno, vamos a continuar el simposio de innovación que tiene, vamos a decir, tanta aplicabilidad a nuestro ejercicio diario. En este caso, vamos a tener una presentación de un amigo de la casa, el doctor Larry Díaz. El doctor Larry, hijo también de un cardiólogo muy conocido. Larry es un innovador del manejo endovascular de la enfermedad arterial periférica. Es profesor de la Universidad de Michigan, profesor de medicina de la Universidad de Michigan y director del Departamento de Investigación e Intervención Endovascular Periférico. Y Larry, pues como una autoridad mundial, nos va a hablar sobre en qué punto estamos en el diagnóstico y el manejo de la enfermedad arterial periférica al 2025. Larry se excusó, no pudo conectarse en vivo porque está de guardia y tiene una circunstancia que allá es 4 de julio, es feriado y está de guardia solo, entonces no tiene felo, entonces está excusado y no nos va a poder acompañar, pero pues en el afecto está presente acá con nosotros. Buenos días. Para mí es todo un honor estar con ustedes en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Cardiología, número 55, en honor del doctor Iván Mendoza Mujica. Muchas gracias a la doctora Blanco y al doctor Finisola por la invitación. Así que vamos a entrar en materia. Para mí esta presentación es muy significativa porque marca la conmemoración de una de las razones por las que decidí estudiar cardiología y después cardiología intervencionista. En la pantalla está el señor Estilianos Pascalidis, el papá de mi mejor amigo de la infancia, quien a los 48 años lamentablemente tuvo un infarto masivo. Él fue atendido y cuidado, por supuesto, con el mejor de los cuidados por el doctor Iván Mendoza Mujica en esa época. Y todos los hechos que ocurrieron en esa época alrededor de este preciso acontecimiento conllevaron a que yo esté compartiendo hoy aquí en día con ustedes. Entonces, me pareció sumamente apropiado ya que el Congreso es en nombre del doctor Iván Mendoza y a la mente me vino inmediatamente la razón de mi elección por la cardiología. Entonces, pero yo me convertí en la ovejita negra de los alumnos del doctor Palacios porque me dediqué más a la parte de medicina vascular periférica. Entonces, la enfermedad vascular periférica sigue siendo un reto, ya que no se diagnostica lo suficiente y por ende no se trata lo suficiente
a pesar de que esta lámina tiene unos 12 años, sigue fundamentalmente y sin mucho cambio. Esto es en los Estados Unidos, aproximadamente unos 10 millones de pacientes con enfermedad vascular periférica, de los cuales se diagnostica un cuarto, 25%, 2.5 millones, y de eso se trata de aproximadamente un sexto, 400.000 pacientes son tratados con intervenciones vasculares periféricas. Entonces no estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el 50% de los pacientes son asintomáticos. Solamente un 15% de los pacientes son los que te llegan con el dolor típico de que caminan una cuadra, se paran, vuelven a caminar una cuadra, se paran, etc. Eso es solamente el 15%. El otro grupo grande son los pacientes con síntomas atípicos, que generalmente son dolores, calambres, que muchas veces son malinterpretados como problemas de tipo artritis o problemas de tipo muscular, y no se hace ningún tipo de investigación. Los pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores son 1 al 2%, que lamentablemente cuando llegan ya es, como digo yo, un cáncer grado 4 con metástasis, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos mejorar nuestras habilidades diagnósticas? Porque siguen habiendo 185.000 amputaciones vasculares cada año, al menos aquí en este país. Los pacientes que ya tienen claudicación intermitente tienen un incremento de 3 veces, el 300% de su mortalidad cardiovascular. Y estos pacientes con enfermedad arterial periférica tienen una disminución de la expectativa de vida de 10 años. Entonces, esta es una de las láminas quizás más importantes que quiero que se la lleven, se la recuerden, tómenla en la foto. Esta es la que tiene que poner en su consultorio para que se recuerden. ¿Quiénes son los individuos que están a riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica? Aquellos pacientes que son diabéticos menores de 50 años que además de eso o fuman o tienen dislipidemia o tienen hipertensión. El segundo grupo son aquellos pacientes entre 50 y 69 años que o son diabéticos o fumadores o los dos. El tercer grupo grande son todos aquellos pacientes mayores de 70 años. Entonces imagínate tú, ¿cuántos pacientes tienes tú que te vienen a la cabeza en tu consultorio del día a día, que te vienen con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, dolor de pecho, etcétera? ¿Cuántas presentaciones cardíacas pueden haber que agrupan estos pacientes? Y a ninguno se nos ocurre utilizar el músculo o el reflejo, diría yo, que tenemos que desarrollar de investigar para encontrar enfermedad arterial periférica en estos pacientes. Los pacientes que vienen ya con síntomas de claudicación intermitente o dolor en reposo, por supuesto, son más obvios, los que tienen pulsos anormales en el examen físico, y aquellos pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida o enfermedad carotidia, enfermedad de las arterias renales, o pacientes con aneurismas de la aorta abdominal y o torácica. Entonces, cuando diagnosticamos a estos pacientes, ¿por qué es tan importante diagnosticarlos? Porque apenas los diagnosticamos, comenzamos a hacer la modificación de los factores de riesgo. Esto tiene una clasificación 1A en las recomendaciones publicadas en el 2024 del American Heart y del American College of Cardiology. Entonces, las recomendaciones son, por supuesto, cesación de tabaquismo, tratamiento adecuado de la hiperlipidemia, cuando hay diagnóstico ya sea de coronarias o de enfermedad periférica o de stroke o de carótidas. Las recomendaciones son tratamiento agresivo para bajar la LDL a menos de 55. Tratar bien la diabetes con un GOL de menos de 7% de la hemoglobina glicosilada, tratamiento de hipertensión a cifras de 140/80, y si son diabéticos o con enfermedad renal, 130/80. La utilización de antiplaquetarios sencillos y la utilización de dosis baja de rivaroxaban combinada con aspirina 81 miligramos tiene indicación 1A, si se recuerdan del Voyager PAD, el estudio clave. Aquí están las guías del American College y del American Heart del 2024, publicadas en junio del año pasado en Circulation, que es un documento básico que todos tenemos que tener y conocer. Y aquí les quiero hacer un resumen de lo que vamos a hablar, de las técnicas avanzadas para el salvamiento de miembros. Entonces, comenzamos con lo que a mí me gusta llamar el mapeo de la piel, que lo podemos hacer en todas partes, no se necesita gran tecnología para esto, y nos da el diagnóstico de enfermedad periférica severa. Después se hace el mapeo arterial, utilización ya sea de ultrasonido, de angiografía con sustracción digital, podemos hacer CO2, dependiendo de la experiencia del centro. Hay centros que hacen muy buen trabajo con tomografía computarizada y con resonancia magnética. Sí les digo que este tipo de diagnóstico es fundamentalmente basado en la experiencia local que tengan. Para mi gusto, yo todavía no he visto ningún sitio que haga suficientemente buena reconstrucción
de los vasos debajo de la rodilla, pero enfermedad de poplitea hacia arriba se puede diagnosticar muy bien, nuevamente basado en la experiencia local, así que se tienen que hacer familiares con cuál es la experiencia local en su sitio. La clasificación CTOP, de la cual hablaremos más adelante, el acceso arterial, las técnicas para cruces de oclusiones totales crónicas, la utilización de dispositivos de aterectomía y cómo hacer una buena angioplastia con balones medicados, con stents medicados, con digamos, la litotripsia intravascular. Hoy en día tenemos también los stents reabsorbibles y los stents miméticos como el Supera. Y ya de último, la última técnica que estamos utilizando para casos extremos son las ardelizaciones de las venas profundas. Entonces, el mapeo de la piel se basa en este concepto del angiosoma. Aquí vemos en la parte izquierda cómo tenemos este paciente que tiene lesiones en la planta del pie y en el dorso del pie, sin hacerle ninguna angiografía. Ya sabemos que está comprometida la tibial posterior y la tibial anterior por lo menos. Generalmente cuando llegan estos pacientes ya con este tipo de gangrena seca, con afección de dos territorios, lo más probable es que el tercer territorio también esté afectado. Lo que pasa es que no tenemos una foto en este caso de cómo se ve el talón. Entonces, cuando vemos a este paciente, tenemos que referirlo para que haga una amputación por encima de la rodilla. Yo diría que definitivamente no. Eso es más o menos la práctica de hace 12 años. Lamentablemente todavía se ve comúnmente, inclusive aquí en los Estados Unidos de América. Entonces, deberíamos referir a este paciente para hacerle un mapeo arterial, ya sea con ultrasonido o con una angiografía selectiva, más o menos la realización de una intervención vascular. Yo diría que definitivamente sí. Entonces, vamos a ver, le hacemos el mapeo arterial a este paciente, vemos que tiene una oclusión de la femoral superficial, la que ven acá es la profunda, la superficial está tapada proximalmente, hay reconstrucción como típicamente ocurre a nivel del canal de Hunter, que es el segmento P1 de la poplitea. Vemos aquí los dos muñones y no hay mucha salida de sangre hacia los vasos del pie. Como le dije, ya sabíamos que tenía la tibial anterior y la posterior. Bueno, aquí estamos viendo también que no hay mucho de peronea. Entonces, la diferencia entre realizar una angiografía selectiva versus no selectiva. Esto es un ejemplo de una angiografía no selectiva. Como ven, aquí tenemos el catéter a nivel de la aorta abdominal. Se hace un disparo y se sigue el material de contraste en forma cefalocaudal. Aquí vemos, por supuesto, en ambos lados las femorales superficiales y profundas. Aquí ahora vamos a ver la femoral superficial en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Vemos la poplitea y vemos el comienzo de la trifurcación de los vasos infrapopliteos. Ahora, del lado derecho vemos bastante poco, del lado izquierdo vemos que sí se ven los tres vasos, hasta más o menos la mitad o 3/4, digamos, de la pierna. Ahora, cuando hacemos una angiografía selectiva, ¿qué significa esto? Que el catéter en esta foto, el catéter está en el segmento P2 de la poplitea, se hace la inyección selectiva y se ven claramente los tres vasos infrapopliteos que no se veían en las fotos que les enseñé anteriormente. En la foto del medio nuevamente tenemos los tres vasos de salida. Y aquí tenemos una foto interesante que se les repito, un video interesante donde, gracias a la inyección selectiva, vemos cómo hay una estenosis severa de la tibial posterior justo antes de bifurcarse en la plantar media y plantar lateral. Eso no se identificaría con la foto o la del video no selectivo. La utilización de CO2 es sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal. Este fue un estudio que tuve la suerte de publicar con mi amigo Mariano Palena en el Journal of Endovascular Therapy en el 2016, 36 pacientes con isquemia crítica, Rutherford 5 y 6, es decir, que tenían pérdida de tejido y tenían todos una insuficiencia renal al menos grado 3. Y básicamente lo que demostramos es que la utilización de angiografía automatizada con CO2 es segura y eficiente para la realización de diagnóstico y de tratamiento de pacientes con isquemia crítica que tienen disfunción renal. La utilización del ultrasonido, aquí les muestro básicamente la técnica que utilizamos nosotros para identificar los CAPs o los muñones de proximal y distal en las fotos A y C con las correspondientes angiografías en B y D. Esto es lo que llamamos nosotros un muñón que es cóncavo o un CAP cóncavo, el proximal, y el CAP distal es convexo. Entonces, esto lo utilizamos más adelante en la clasificación CTOP. Para el uso del mapeo arterial, hacemos la evaluación hemodinámica antes de la intervención. Aquí básicamente lo que les estoy dando un ejemplo de cómo medimos las velocidades en los distintos niveles de la arteria. 177 es más o menos un poco elevado, pero no significativo.
A nivel medio, como corresponde con la angiografía, la velocidad está bastante aumentada y la onda se convierte en monofásica. Y bueno, después de que se hace monofásica, no va a retornar a ser trifásica a menos que se abra la lesión proximal. Después que hacemos la intervención, vemos cómo la velocidad disminuye a 96. Vemos que ahora tenemos una onda bifásica de 132, que se acuerdan que era más de 300, y la distal, que tiene también una morfología ahora bifásica, con una velocidad de 94 centímetros por segundo. La clasificación CTOB la publicamos en el 2018 en el Journal of Endovascular Therapy. 114 pacientes con isquemia crítica, con 142 oclusiones totales. Lo que hicimos fue una clasificación de los CAPS en 4 tipos, concluyendo que 80% de las lesiones se benefician de obtener un acceso arterial retrógrado para la intervención en estos pacientes. Para no gastar mucho tiempo en esto lo pueden buscar en la referencia, o si no me contactan a mí, que con mucho gusto se las paso. Aquí están los 4 tipos. La tipo 1 tiene CAPS cóncavos, tanto proximal como distal, es el 20% de los casos. La tipo 2 es cóncavo y convexo, como le mostré en la foto anterior que tenía la angiografía correspondiente, son las más comunes, 37%. Hay que hacer un acceso retrógrado o es recomendable. Las tipo 3 son las más complicadas porque ambos CAPS son convexos, son 14%, y hay que hacer un abordaje anterógrado y retrógrado. Y las tipo 4 son casualmente en las tibiales, bastante frecuentes, 30%, que se pueden hacer con un solo acceso retrógrado, ya que son el 30%, y ambos CAPS son cóncavos, si se hace un abordaje retrógrado. Entonces, en conclusión, 80% se benefician de este abordaje retrógrado. El mensaje es que hay que seguir la concavidad. Hablemos ahora entonces de nuestro amigo el calcio. El calcio reduce el éxito de los procedimientos infrapopliteos. Los vasos son más pequeños, las técnicas se convierten mucho más difíciles de hacer, y generalmente son pacientes que tienen isquemia crítica, donde estamos tratando de hacer un salvataje de miembro. Aquí tenemos la distribución del calcio, que por casualidad ocurre que el 90% se acumula debajo de la ingle y el 75% de eso debajo de la rodilla. Entonces, se han desarrollado técnicas específicas para el manejo del paciente con enfermedad debajo de la rodilla. Aterectomía por láser, direccional, orbital, utilización de dispositivos liberadores de droga, tanto bolones como stents. Tenemos hoy día también los reabsorbibles. Tenemos la litotripsia intravascular, como comentamos anteriormente, las derivaciones donde hacemos una arterialización de las venas profundas, y hoy en día están en investigación el desarrollo de estos microstents, que son tipos supera, son stents miméticos, pero de un tamaño bastante disminuido, que pueden ser utilizados en las tibiales distales, inclusive en los vasos del pie. Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción con láser de la asa del pie. Básicamente hicimos un abordaje de a través de la tibial posterior, hicimos el cruce en la asa y nos vimos hasta la tibial anterior distal. Y en la foto de la derecha tienen el video de un avance del láser. Esto no es para hacerlo todos los días, esto hay que tener bastante experiencia. La clave es ir lento para terminar rápido. Si vas rápido vas a terminar muy lento, porque vas a tener una complicación generalmente de tipo perforación. Se avanza este láser a una velocidad no mayor de 1 milímetro por segundo. Entonces, para ganar tiempo, aquí les voy a mostrar, pasamos el láser completo, después le hicimos la angioplastia alrededor de la asa, y este fue el resultado final, con reconstrucción de la asa y retorno del flujo a la tibial anterior distal, a la dorsal del pie y a la asa. Este es un ejemplo de un paciente de una aterectomía direccional. Aquí tenía una oclusión total a nivel de poplitea, tenía una reconstrucción distal de la tibial anterior, se hizo el cruce, como vemos un vaso sumamente calcificado y enfermo. Hicimos una aterectomía direccional seguida de la implantación de un supera con la reconstrucción del flujo. Claro, esto es un paciente que tenía isquemia crítica con pérdida de tejido a nivel del pie. Esto es un ejemplo de lo que hemos estado trabajando durante los últimos 10 años, que es la miniaturización de los equipos para las intervenciones retrógradas. En este ejemplo tenemos un introductor 4-5 French de Terumo que se llama Slender. Ellos lo que hicieron fue básicamente afeitar, digamos, el grosor de la pared. El diámetro externo se mantiene igual, pero ellos afeitaron la parte interna del tubo de plástico, de manera tal que por un introductor 4 French pueden utilizar dispositivos 5 French. ¿Ok? Es un ejemplo de la dona que, bueno, por cuestiones de tiempo lo removí, pero
Si están interesados, por favor me contactan, que con mucho gusto se los muestro. Aquí tenemos una intervención transtibial. Básicamente lo que hicimos fue un acceso tibial y aquí estamos dándole la forma a la guía para pasar a la tibial afectada. En este caso, vemos que teníamos el acceso de la tibial anterior, hicimos el pasaje a la tibial posterior. Como ven acá, inflamos el balón y quedó como hueso de perro, ¿no? Un criollo afortunado. Aquí tenemos cómo se ve en el ultrasonido. Vemos como hay calcio específicamente situado en esa parte de la lesión. Entonces lo que hicimos fue cruzar y utilizar la aterectomía orbital, el dispositivo Diamondback. Aquí vemos el contacto íntimo de la corona con la lesión calcífica que les mostré anteriormente. Se hacen varios pasajes, igualmente en forma lenta. Aquí está un poco acelerado por cuestiones de ganar tiempo con el video. Y no sé qué pasó acá. Bueno, básicamente lo que hicimos fue lograr hacer la angioplastia en el lugar donde anteriormente el balón no se expandió. Entonces, ahora hablando de los accesos retrógrados, ¿por qué se hace? Porque somos incapaces de cruzar en forma anterior de 20 a 40% de los casos. Esto no es números inventados, esto es básicamente de los estudios de Miguel Montero Baker y de Mary Shishibor, que han sido publicados previamente en el Journal of Endovascular Therapy, en el Annals of Vascular Surgery. Ambos consecutivamente. Miguel Montero falló en 20%, el doctor Shishibor de la Cleveland Clinic falló en 40%. La técnica de acceso retrógrado es reproducible y segura, aumenta el porcentaje de éxito tanto en el cruce como en el tratamiento, disminuye el tiempo que dura el procedimiento y el tiempo durante el cual utilizamos fluoroscopía. Se logra una hemostasia mucho más sencilla, que es mucho más cómoda para el paciente. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es preparar el paciente, colocar la pierna de forma apropiada para el acceso que se vaya a utilizar, y puede ser tanto guiada por ultrasonido como fluoroscopía, como ya lo he mostrado en otras ocasiones. Nuevamente por cuestiones de tiempo, si están interesados, nuevamente me contactan y se los comparto. La técnica TAMI fue una que desarrollamos para hacer intervenciones retrógradas. La primera vez la describimos en el CCA en el 2014, 23 pacientes, una experiencia retrospectiva de centro único con 95% de éxito técnico. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los casos donde hicimos un acceso tibial anterógrado distal. Un paciente que ya le habíamos hecho una angiografía con CO2 y sabía yo que tenía todo el influjo, es decir, las ilíacas, la femoral superficial, la poplitea, estaban todas abiertas de forma permeable, lo que tenía era una oclusión de la dorsal del pie, como vemos acá. Ahí está el introductor 4 French. Nuevamente la lesión. Lo que hicimos fue utilizar una guía B12 y como ven no está pasando. Inyectamos un poquito de CO2, que van a ver cómo las burbujas se difunden rápidamente por los capilares alrededor de la lesión. Aquí están las flechas demostrando las burbujitas del CO2 que no entra por el lumen, sino que se difunde rápidamente por los capilares alrededor. Finalmente cruzamos con una guía B18. Se hizo una angioplastia distal proximal con un balón 2.5. Y se inyectaron 4 cc's para poder demostrar esto, pero después terminamos ya con una foto donde lo que inyectamos fue CO2 y ahora ven cómo pasan las burbujas de forma cefalocaudal a través del lumen que ahora está abierto. Esta era la lesión que tenía el paciente y esto fue al mes, como a los 40 días después de la intervención. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que tuvo una intervención previamente una semana anterior. Tuvo un stent colocado de forma subintimal en la femoral superficial, se presenta con isquemia aguda de la pierna está fría, no tiene pulsos. Para completar, el señor tenía un bypass previo, bifemoral, aortobifemoral, por ende no podíamos hacer open over del otro lado. En el brazo derecho tenía una fístula arteriovenosa porque está en diálisis. En el brazo izquierdo tenía una velocidad de 550 centímetros por segundo, lo cual significa que tenía una lesión importante y no era buena idea hacerle ese acceso a través del brazo izquierdo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un acceso haciendo una punción directa del stent en la superficial distal, con ejemplo acá con el ultrasonido. Y entonces lo que hicimos fue pasar una guía en forma retrógrada y liberamos un supera, utilizando esta técnica que también la describimos con Mariano Palena y mi persona,
Lo publicamos en el Journal of Endovascular Therapy en el 2018, que lo llamamos Presto, porque en la sigla en inglés básicamente significa que podemos soltar la primera corona de supera en forma exacta o precisa en el ósteo de la superficial, porque sabemos que siempre podemos liberar esa primera corona con muchísima precisión. La corona más distal, en general, no queda exactamente donde uno quiere, pero la primera siempre queda donde uno quiere. Esta es la foto final del stent y la recuperación del flujo. Nos criticaron mucho la técnica, Tami, porque decían que eran expertos en un centro único, y entonces con el pasar de los años finalmente pudimos diseñar este estudio que lo publicamos en el 2020 en CCI con 1.200 casos. Fue un estudio multicéntrico haciendo un análisis retrospectivo de data que fue colectada de forma prospectiva. 840 accesos femorales, 254 duales, es decir, anterógrado y retrógrado, y 101 fueron TAMI, que significa acceso retrógrado único para la intervención. Cuando comparamos, hubo un 95% de éxito técnico independientemente de la técnica que se utilizara, pero el tiempo de fluoroscopía, el tiempo de duración total del procedimiento, la estadía hospitalaria del paciente y el volumen de contraste utilizado, todos fueron significativamente menores en el grupo TAMI, que es el del acceso retrógrado único, estadísticamente significativo. Concluyendo que la realización de accesos retrógrados tibiopedales e intervenciones por este conducto es segura, eficiente, reproductiva y costo eficiente. Aquí está un paciente de 88 años que llega con isquemia crítica, con una pierna fría, se le ocurrió la femoral superficial completamente, tenía un supera previo a nivel de P2. Aquí esto es una inyección selectiva con la punta del catéter casi que a nivel de P2, y como ven no es salida de contraste por ningún lado. Me puse a buscar acceso distal en el pie, en el tobillo, no encontraba nada. Lo único que llegamos a encontrar fue una isla de flujo en la parte proximal de la tibial anterior, justo después de la curva. Y entonces aquí está el acceso retrógrado, aquí está como se ve en fluoroscopía. Pasamos la guía en forma retrógrada, teníamos por supuesto ya el catéter en forma anterógrada, ipsilateral. Lo que se hace es que se mete el catéter retrógrado dentro del catéter anterógrado de forma tal de que se saca la guía en la ingle, se voltea para tener la punta suave en sentido cefalocaudal y poder hacer el resto de la intervención. Entonces pasamos directo a nivel del pie, hicimos angioplastia de todo el segmento pedal y el segmento infrapopliteo. Tuve una disección alrededor del punto de entrada retrógrado, hice una colocación de un stent coronario de 3x38 con buen resultado, y eso fue el manejo de la parte infrapoplitea. Entonces aquí lo que hicimos fue ahora soltar un filtro en la parte distal, en P2 del supera que estaba ahí colocado, hicimos trombectomía con láser y le terminamos colocando un stent Silver PTX de Cook en la parte de la femoral superficial, y este fue el resultado final, con reconstrucción del flujo al pie. Para terminar, la parte de técnicas de balones con droga, stent con droga, litotripsia, stent reabsorbible y miméticos, nos pasaremos 2 horas discutiendo toda la data de Yukon, Achilles, Ideas, del Disrupt BTK, del Live BTK, ¿cierto? Hay que hacerse familiar con todas estas técnicas para poder utilizarlas en el segmento infrapopliteo en caso de salvataje. Y la parte de arterialización de venas profundas, el Promise 2, que ya fue publicado en el New England en el 2024, ya hace más de un año. Y estamos haciendo estudios ahora para modificar las técnicas. Para terminar, repito la diapositiva que quiero que se aprendan. Los individuos a riesgo tenemos que ser muy agresivos con aquellos diabéticos menores de 50 años que o fuman o tienen dislipidemia o hipertensión. Todos aquellos pacientes de 50 a 69 años que son o diabéticos o fumadores, todos los pacientes de 70 años, así vengan porque les pica la nariz, hay que hacerle un ABI, por lo menos un índice tobillo-brazo. Pacientes con claudicación intermitente o con dolor en reposo, es obvio que hay que estudiarlo. Pacientes con pulsos anormales en el examen, o aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria ya conocida, o enfermedad carotídea de las arterias renales, o aneurismas de aorta. Recuerden de utilizar filtros en casos selectos como los que les mostré anteriormente, porque se puso el filtro porque tenía una trombosis aguda y tenía un solo vaso de salida. Está bien utilizar stent coronarios en el segmento proximal de las tibiales
Ahora ya con el Live BTK, ellos utilizaron stents también, los reabsorbibles, en el segmento medio de las tibiales. Si van a utilizar stents reabsorbibles, tienen que utilizar imagenología, aunque no fue requisito estricto en el estudio, pero en la práctica real del mundo real es importantísimo hacer imagen, ya sea con ultrasonido intravascular o tomografía de coherencia óptica, para estar seguros que los stents quedan bien apuestos. En el 2025 no existe el paciente que no tiene opción. Todos los pacientes tienen opción. Lo que hay es que escoger el paciente justo para la opción justa. Hay que seleccionar bien el paciente, el dispositivo, siempre preparar bien el vaso y utilizar una técnica apropiada. Y si se puede, tener un equipo dedicado al manejo vascular periférico. Con esto quedo con la placa de mi carro que dice no a la isquemia crítica. Recuerden de las guías, están disponibles. Y yo siempre estoy disponible porque el trabajo mío es hacer que la gente camine. Muchísimas gracias. Y aquí les dejo mi teléfono. Me pueden llamar, me pueden pasar mensajes, me pueden pasar WhatsApp. Fíjense que les puse los 3 símbolos ahí para que no me manden emails, porque los emails nunca los respondo. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Un abrazo grande al profesor Iván Mendoza Mujica y los quiero mucho. Chao. Está grabado. Él está conectado. Bueno, excelente la presentación de Larry, como siempre, que es un muchacho brillante. De hecho, Larry es parte de los guidelines de enfermedad vascular periférica en los Estados Unidos y es un venezolano absolutamente exitoso e innovador, como el que vamos a presentar a continuación, que es el doctor Pablo Rengifo, otro venezolano de pura cepa que todavía come arepa sábado y domingo, pero que es un líder en soporte ventricular en los Estados Unidos. Hizo cardiología intervencionista, cardiología estructural, es el jefe del laboratorio de hemodinamia o del programa de estructural del laboratorio de hemodinamia del Memorial Hospital de Tallahassee en Florida y es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida también. Y nos va a hablar de un tema muy atrevido porque es una propuesta, un cambio de paradigma de cómo descargar el ventrículo izquierdo con soporte ventricular en el contexto del infarto de miocardio. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme hablar con ustedes hoy en el Congreso Venezolano de Cardiología. Voy a hablarles hoy de la descarga del ventrículo izquierdo en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. No tengo conflictos de interés. Este es un caso clínico de una mujer de 62 años que vino a nuestro centro después de 5 horas de dolor de pecho opresivo, demostrando elevaciones del segmento ST en la cara anterolateral. Sabemos que la cardiomiopatía isquémica es el número 1 causa de mortalidad en el mundo y sabemos que nos hemos vuelto muy buenos en revascularización de diferentes técnicas, pero este descenso de la mortalidad del evento primario ha llevado a un aumento en la incidencia de hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca. Ya en el año 60, en los años 60-70, el doctor Brownwell ya estaba manejando el concepto de que la severidad y la extensión de la lesión por infarto agudo del miocardio no solamente depende de la intervención que se revascularice la arteria, sino que también de intervenciones que disminuyan los requerimientos de oxígeno, como en estos modelos de animales en los cuales se dio propanolol. En el año 77, Grunzig realiza la primera angioplastia primaria y sugiere subsecuentemente máximo beneficio en las primeras 2 horas de la revascularización. El mantra de que el tiempo es músculo se hace la regla a seguir. Y esto pone a un lado la disminución del consumo energético. De hecho, muchos estudios demuestran como por cada 30 minutos de retraso de la revascularización se asocia a aumentos del 7.5% en la mortalidad a 1 año y aumento del 30% en el tamaño de la cicatriz. Datos más contemporáneas
dicen que incrementos del 5% del tamaño del infarto aumenta la mortalidad en un 19% y las admisiones por insuficiencia cardíaca en un 20%. Los factores que determinan el daño durante el infarto del miocardio se dividen en problemas de la oferta y la demanda de oxígeno, sabiendo que la lesión isquémica es mayor cuando hay limitación del flujo coronario y que la carga del ventrículo izquierdo se refiere a cualquier variable que aumente la demanda de oxígeno. Con el infarto al miocardio, cambios maladaptativos se activan, va a haber un aumento del estrés de la pared en el ventrículo izquierdo que llevará inicialmente a la hipertrofia y luego a la insuficiencia sistólica y últimamente a una cardiomiopatía dilatada. Recordamos que la ley de Laplace dice que el estrés de la pared es igual a la presión multiplicada por el radio dividido por 2 veces el grosor de la pared. Y esa presión y ese radio están representados por la presión al final de la sístole y el volumen al final de la diástole. Y si podemos manipular esta presión y este volumen, podemos disminuir el estrés de la pared. Sabemos que la mayoría del consumo energético del ventrículo izquierdo está dado por su trabajo mecánico y son dependientes de los periodos isovolumétricos en sístole y diástole. Y estos periodos pueden ser alterados por las bombas microaxiales o transvalvulares. En Impella podemos ver cómo puede mover ciertas de estas variables. En los puntos azules vemos cómo se disminuye la presión y los volúmenes en puntos verdes también puede disminuir ese movimiento de derecha a izquierda. Esta disminución del estrés, esto disminuye el estrés de la pared y el consumo de oxígeno del miocardio. Sabemos que en la presencia de isquemia hay una disminución de la fosforilación oxidativa y de la síntesis de ATP. Esto aumenta la glicólisis, aumenta el lactato y disminuye el pH, aumenta el calcio, el influjo de calcio y crea un ambiente que es bastante tóxico. Hay más ADP, más AMP y xantinas oxidasas, lo cual lleva a que cuando se abre la arteria y entra el oxígeno en este ambiente, se producen especies reactivas de oxígeno que llevan como consecuencia las lesiones de reperfusión. Y algunos mecanismos que pueden permitir aminorar estos efectos, uno de ellos es la descarga del ventrículo izquierdo. La descarga del ventrículo izquierdo actúa tanto disminuyendo el consumo de oxígeno al disminuir el estrés de la pared como aumentando la oferta de oxígeno al reclutar colaterales. Para demostrar este concepto se hizo un estudio en donde se drenó la aurícula izquierda y como una especie de descarga del ventrículo izquierdo indirecta, se ligaron las arterias con la descendente anterior, un grupo con descarga y un grupo sin descarga del ventrículo izquierdo, y después se analizó la anatomía patológica, en la cual el grupo con descarga hubo una disminución del tamaño de la cicatriz del ventrículo izquierdo. Conociendo la presencia de mecanismos protectores, específicamente quinasas protectoras que inhiben la apoptosis y específicamente protegen a las mitocondrias del músculo cardíaco en presencia de isquemia, estas son el PERK y el PAKT. Estas dos moléculas fueron sobreexpresadas en las moléculas, en los animales que fueron descargados. Ciertamente, imagínense, la idea de descargar la aurícula izquierda a través de una punción transeptal es un poco impráctico y por eso en la entrada al mercado de una bomba transvalvular facilitó más estudios en animales subsecuentemente. Específicamente se repitió el mismo estudio que habíamos hablado antes con una bomba transvalvular en cerdos. Esta vez se hizo la descarga por 60 minutos y lo que se observó fue que en el grupo que se descargó el tamaño del infarto fue más pequeño y con estrés de la pared mucho menor, pero también una expresión mucho más alta de SDF1-alfa en los pacientes descargados. Esto es una citoquina protectora que inhibe la apoptosis y recluta células madres. Otros factores también demostraron características similares. El BCLE2, inhibidor de la apoptosis y también disminución de la expresión del BAX, factor que promueve apoptosis. Y esto está en los cuadros I y en el cuadro H. Y esto empieza a tener una evidencia de un potencial mecanismo cardioprotector de las bombas microaxiales o transvalvulares en el infarto agudo del miocardio.
con descarga primaria sobre revascularización primaria al disminuir la demanda de oxígeno y aumentar la oferta de oxígeno a través de reclutamiento de colaterales. Esto aumentó la biohabilidad del SDF1-alfa, activando el sistema RISC-I6, se sobreexpresan, ¿verdad? Se sobreexpresan la LIKT, KT y el ERK, lo cual lleva a un balance positivo en el cual el BCL2 protector y inhibidor de la apoptosis está más expresado que el BAX, que es diferente de lo que sucede cuando se hace reperfusión primaria. ¿Okay? ¿Cómo saber cuál es el tiempo adecuado para esperar o retrasar la revascularización después de poner al paciente en descarga del ventrículo izquierdo? En este estudio se hizo diferentes estrategias, hubo un control, hubo una revascularización después de 15 minutos de descarga, una después de 30 minutos de descarga, y después hubo un grupo en que se reperfundió primero y después se descargó el ventrículo izquierdo. Lo que se observó es que el único grupo en donde se observó una disminución del tamaño de la cicatriz fue en el grupo que se descargó por 30 minutos y después se reperfundió. También es importante entender que el cambio del tamaño del infarto tiene asociado a una conservación de la función metabólica mitocondrial. Y podemos ver aquí a un grupo que no se ligó a la arteria, el metabolismo y la expresión de factores mitocondriales es similar entre el grupo que no se ligó a la arteria y el grupo que se descargó primero y después de revascularización, diferente que el grupo que se hizo la revascularización primaria, como hacemos actualmente. También SD1-alfa protege, el protector de la apoptosis, se sobreexpresa solamente en el grupo que se descarga por 30 minutos en comparación con cualquier otra estrategia. Y este factor SDF1-alfa se sobreexpresa porque se ha encontrado que en los animales que se han descargado por 30 minutos, enzimas como el MMP9 y el MMP2 que degradan a SDF1-alfa están menos expresadas y por consecuencia se encuentran más SDF1-alfa. Lo mismo se observa con factores proapoptóticos como el VAX activado, la capasa 3, y entonces esto resulta en una mayor expresión de BSL2, porque estas enzimas degradadoras no se encuentran presentes. Y la pregunta más importante en estas estrategias va a tener resultados a larga duración en este proceso. O sea, lo que estamos haciendo en el momento del infarto importa un mes después. Y por eso se hizo este estudio en el cual se hizo estudios de resonancia magnética cada semana y después anatomía patológica a los 28 días. Lo que se encontró es que los niveles circulantes de SDF1-alfa se encuentran aumentados constantemente durante las 4 semanas de seguimiento. También el tamaño del infarto fue menor en el grupo que descargamos, tanto inicialmente por resonancia magnética como 4 semanas por anatomía patológica. Importante, también hubo una disminución del factor natriurético, tanto circulante como expresado en el músculo. Se encontró aumentado la expresión del factor cerca, se sobreexpresa en células malignas y las protege de la apoptosis. La calcinuria, que es proapoptótica, está disminuido, y el colágeno, que obviamente encontramos en las cicatrices, estaba sobreexpresado cuando hay cicatrización, estaba muy disminuido en el grupo que se descargó. Con esto se puede hacer un mapa de lo que ocurre fisiológicamente con la utilización de bombas de descarga en el momento del proceso del infarto agudo del miocardio. Hay una disminución de la expresión de enzimas que degradan SDF1-alfa, ¿verdad? Se satura su receptor en la célula y lleva como consecuencia la sobreexpresión de PAKT y PERK en los sistemas RISC y SAFE, inactivando sistemas proapoptóticos y preservando la integridad de la mitocondria. Con esto hay aumento de la supervivencia del miocardio. Bajo estos conceptos se llevó a cabo el estudio piloto del STEMI-DTU con pacientes con infartos de la cara anterior. Se randomiza de bomba microaxial y revascularización inmediata o bomba microaxial y revascularización 30 minutos posterior. Importante, no hubo crossover. El que fue randomizado a poner la bomba microaxial y esperar 30 minutos, eso sucedió. Y esto nos habla de que los pacientes estaban estables, cómodos, y que los operadores también estaban cómodos con lo que estaban viendo. El mayor de
descubrimiento que tuvimos con este estudio piloto fue que los pacientes que más se beneficiaron estadísticamente significativos fueron aquellos que tuvieron infartos más grandes por electrocardiograma. Y esto sería importante al momento de una randomización en el futuro, un estudio randomizado importante y grande. También importante es que a través de estudios de flujo coronario de reserva, ¿verdad? Con la inyección de microesferas durante la descarga del ventrículo izquierdo, se puede ver un aumento del flujo en arterias no ocluidas y ocluidas. Por ende, se están reclutando colaterales cuando se pone la bomba transvalvular. Y esto es básicamente dependiente de la disminución del estrés de la pared reclutando las colaterales. Para completar el concepto de la descarga del ventrículo izquierdo y su asociación no solo a cardioprotección y la protección de la lesión de reperfusión, sino también a la reducción de la isquemia, en 2019 el premio Nobel es otorgado a investigadores que describen el proceso celular de adaptación a la hipoxemia, específicamente el rol de una molécula HIF1 y sobre expresión cuando hay hipoxemia en tejido. Cuando hay poco oxígeno, esta molécula se sobreexpresa. En el año 2020 se publica este estudio en donde se describen mayores niveles de HIF1 en el músculo de animales que se ligó a la arteria y no se puso una bomba transvalvular. Queriendo decir, la bomba transvalvular, de hecho, protege de hipoxemia. Cuando se hicieron estudios con ECMO comparando con bombas transvalvulares, lo que se encontró es que el tamaño de la cicatriz fue mayor en los pacientes que recibieron ECMO y después revascularización comparado con los que se utilizó bombas transvalvulares. Más importante, la utilización de la descarga del ventrículo izquierdo mantiene el metabolismo celular similar al metabolismo basal del animal. Cuando se compara animales que fueron puestos en ECMO, aquí se expone la expresión de moléculas que están involucradas en el metabolismo del músculo cardíaco. Si vemos aquí, estos animales no se le hizo la ligadura y su metabolismo se parece mucho a las bombas transvalvulares en las cuales se hizo la ligación y se puso la bomba. Pero cuando se hizo la ligación y se revascularizó inmediatamente, el metabolismo se parece mucho a los animales en los cuales se ligó y se puso ECMO. Entonces, ECMO no protege el metabolismo y la fusión mitocondrial, también como lo hace la bomba transvalvular. Esto es más o menos lo mismo, excepto que la citoarquitectura se mantiene más con la bomba transvalvular que con ECMO y la estabilización de sustratos también. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Y con esto llevamos a la importancia de todo este conocimiento se llevó al diseño del STEMI-DTU, que es el estudio randomizado en el cual se randomizaron pacientes adultos con infartos grandes de la cara anterior, en los cuales los síntomas ocurrieron entre 1 y 5 horas y posteriormente se alargó a 6 horas, con indicaciones de PCI, de intervenciones con balones y stents, en los cuales tenían una gran disquinesia de la cara anterior y con buena circulación y buenas arterias iliofemorales. Se randomizaron 1 a 1 a PCI o intervenciones con stent directamente o a descarga por 30 minutos y después intervención. Importante es que el resultado primario es el tamaño del infarto por MRI. Habían resultados secundarios de efectividad y de safety. Nuestro paciente fue randomizado a la bomba transvalvular. Desafortunadamente mis videos no están corriendo, pero créanme, un defecto de la pared bastante importante y las arterias iliofemorales eran apropiadas en tamaño. Se esperó 30 minutos, después se cruzó la arteria, se hizo angioplastia con balón y después se revascularizó la arteria. La paciente tuvo una recuperación satisfactoria y fue dada de alta 3 días después de su presentación. Nosotros somos el sexto centro en el mundo con mayor número de pacientes en el estudio y el número 5 en los Estados Unidos. Yo soy el investigador primario en nuestro centro. Y las conclusiones que el uso de las bombas transvalvulares en el infarto agudo del miocardio
que envuelven infartos de la cara anterior, limitan el consumo de energía miocárdica y la isquemia a demanda. El concepto de la curva presión-volumen y gradientes de flujo del dispositivo y presión transvalvular se traducen en estimulación de las vías de señalización cardioprotectoras canónicas en el infarto agudo del miocardio, preserva la integridad de la estructura y función mitocondrial, tiene efectos duraderos a 28 días. El estudio piloto en humanos mostró un beneficio en reducción del tamaño del infarto en pacientes con infartos grandes a nivel electrocardiográfico, y el estudio randomizado con bombas transvalvulares se presentará en TCT 2025. Muchísimas gracias y estoy aquí para cualquier pregunta. Otra vez, muchísimas gracias y buenísimo estar aquí en Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos. Obviamente, en honor al tiempo y que tenemos ahorita la plenaria, no podemos extendernos, no podemos hacer una ronda como quisiéramos, pero bueno, yo voy a darles 4 tips y creo que vamos a hacer así la dinámica en relación a los simposios de innovación. El primer tips importante es saber que en Venezuela podemos hacer cosas y que ya estos nombres que nos suenan ya no se justifican en ninguno de los profesionales de la medicina, aunque a mí me toca decirlo a los cardiólogos, que no sepan que los paneles genéticos se están haciendo y que pueden llegar al final del diagnóstico. El segundo punto es, la segunda conferencia trata de que no es lo mismo las indicaciones de cirugía en un paciente con válvula bicúspide, en un paciente con un trastorno genético congénito o un trastorno en general determinado desde el punto de vista del origen genético, no es lo mismo la indicación que un paciente con una enfermedad degenerativa. Ojo con eso. El tercero muestra unas técnicas completamente innovadoras en un punto que no es muy conocido por nosotros los cardiólogos, no es muy bien tratado como la vasculopatía periférica. Son pocos los que saben mucho de eso y que hoy en día ese diagnóstico tan lúgubre y tan poco propio en estos tiempos de la amputación de los pacientes con enfermedad arterial periférica no es plausible. Y lo segundo es una de las conferencias que más me encantó. Estamos viendo a un hemodinamista, doctor Rengifo, un hemodinamista. Simplemente le voy a dar tres minutos para que intervenga, no se preocupe. Un hemodinamista hablando de la terminología de biología molecular inherente a los marcadores de beneficio o perjuicio en un paciente con insuficiencia cardíaca a quien se está asistiendo a través de un dispositivo, valga la redundancia, de asistencia ventricular. Estamos hablando de un hemodinamista. ¿Qué nos dice usted, doctor Rengifo? ¿Cómo van las cosas y cómo va a proseguir esto en relación a los parámetros biomoleculares que nos van a dar certeza o no de lo propio de la evolución de los pacientes con dispositivos de asistencia? ¿Y qué tiene de nuevo en este sentido? 2 minuticos, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, yo creo que lo más importante es que obviamente lo que uno hace en el laboratorio de hemodinamia es bastante mecánico y uno normalmente no piensa en lo que está pasando a un nivel molecular, ¿no? Y yo creo que cuando uno trata de cambiar un paradigma como el tratamiento del infarto agudo del miocardio, en el cual hemos hecho tan buen trabajo durante los últimos 40 años, yo creo que es demasiado importante entender por qué cambiar hoy en día. Entonces yo creo que el trabajo que se ha hecho en verdad en los últimos 20 años casi ya de utilizar estas bombas en animales para demostrar por qué es una buena idea hacer una descarga primero en un infarto grande, ha sido extremadamente importante. O sea, poner un paciente en la mesa o ir a la emergencia a hablar con ellos y decirle, mira, te puedo abrir la arteria, pero yo lo que quiero es protegerte los próximos 20, 30 años de tu vida. Quiero disminuir la posibilidad de que tengas insuficiencia cardíaca y por eso te estoy sugiriendo ponerte en mi mesa y a pesar de que tengo el balón y el estén a la mano para abrir esa arteria, te sugiero que voy a poner una bomba, voy a descomprimir tu ventrículo, esperar media hora para hacer que el microambiente de esas células mejore antes de abrir la arteria para preparar ese músculo para el oxígeno que le voy a dar. Yo creo que eso es lo más importante, en verdad va a ser importantísimo los resultados que van a presentarse en TCT 2025, porque vamos a ver qué pasa con el sangrado y en los problemas vasculares, que es el gran problema con poner una bomba de 14 French.
Ahora, el futuro se ve muy prometedor. Están saliendo al mercado bombas de 9 y 10 French, que son, una se llama Magenta, es una compañía diferente, y otra es la bomba de Abiomed, que es ESP. Esas dos bombas se expanden en el ventrículo, son mucho más grandes, corren a velocidades mucho más lentas, lo cual hace que haya menos succión de la bomba y haya menos hemólisis de la sangre. Entonces, el futuro yo creo que es muy prometedor. Yo creo que el problemas de sangrados, el problemas de acceso que puedan salir a colación con el estudio del DTU, pueden ser aminorados en el futuro con estas bombas. Entonces vamos a ver qué pasa con el tamaño de la cicatriz. Sí. Pablo, queríamos agradecerte tu tiempo y tu experticia, desearte el mayor de los éxitos en la presentación en el TCT ahora en octubre, creo que es el TCT este año, y bueno, y que esto como práctica pueda ser realmente accesible a la mayoría de la población, porque supongo que ahorita los costos entorpecen un poco la aplicabilidad de algo que conceptualmente luce tremendamente atractivo. Te felicito por lo que estás haciendo y por dejar en tan alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias, de verdad. El mayor de los éxitos. Cuídate mucho. Muchas gracias.